Gálatas capítulo 4, mis amados, vamos a ponernos de pie para dar lectura a los versículos que vamos a leer hoy. Después de eso oramos. Y Gálatas 4, 8 al 20. El tema que puse por hoy, mis amados, para la predicación de hoy, el nombre, ¿eres conocido por Dios? Es una pregunta. ¿Eres conocido por Dios? Gálatas capítulo 4, versículo 8, mis amados. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, ¿qué dice ahí, hermanos? Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amado Dios, en esta mañana te pido que abras nuestro entendimiento, que podamos ver a Cristo, predicar a Cristo y recordar que en Cristo pues ahora somos conocidos por ti. Te pido por esto y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Ahora, mis amados hermanos, por naturaleza el apóstol Pablo ha explicado que el hombre es un hijo de ira, es un hijo de desobediencia, y que llegamos a ser, por gracia de Dios, mis amados, por gracia, hijos del amor y la participación de la naturaleza como hijos de Dios. Vean el versículo que terminamos la semana pasada, el versículo 7 del capítulo 4, dice lo siguiente, léanlo conmigo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por qué? Hermanos, recuerden que el apóstol Pablo está recordándonos que el hijo cuando crecía era heredero, y ahora él tenía esa herencia no por algo que hubiera hecho. Y a nosotros, hermanos, se nos recuerda que Cristo, mis amados, nos ha hecho ricos por lo que Él hizo en la cruz. Ahora, cuando tú te arrepientes, tú te vuelves a Dios y pides perdón, en ese momento puedes comenzar a disfrutar la vida eterna. Probablemente tú estás esperando a morir, estás esperando a estar en los últimos días de tu vida, pero estamos en un error, hermanos, porque desde el momento que alguien se arrepiente y cree en Cristo, dice ahí, somos herederos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. No somos herederos de Dios, o no tenemos esa herencia por lo que yo hago o por lo que yo logré hacer. Tengo esa herencia por algo que Cristo hizo por mí, dio su vida en mi lugar. Así que, mis amados, el mundo te ofrece un plan de salvación, o las religiones del mundo, hermanos, que es haciendo méritos, haciendo obras. Y el Señor Jesucristo, mis amados, ofrece la salvación por medio de su gracia. Ahora, sabemos que hay muchas religiones en el mundo, pero se dividen en dos, mis amados. Todas las religiones que te piden obras para ir al cielo, pues son religiones falsas. Todas aquellas personas que te hacen hacer obras para ganar el cielo están en problemas porque creen que pueden hacer cosas para ganar el cielo. No sé si vieron unas personas ahora en estos días que traían unos nopales cargados en su espalda. Y digo, la necesidad que tiene la gente de hacer obras, de sacrificios para poder obtener el favor de Dios. Hermanos, a Dios no le interesan nuestros sacrificios. De hecho, Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él quiere que realmente haya en mí un dolor por el pecado. Ayer por la noche veíamos un poco en Gálatas cuando habla de los deseos de la carne.
Y si usted va conmigo a Gálatas capítulo 5, vaya ahí un poco, no voy a entrar en este pasaje, pero dice Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Eso lo vamos a estudiar en 2, 3 domingos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. Lean conmigo esa parte, que los que practican tales cosas, hermanos, el apóstol Pablo les dice, bueno, es que si ustedes están viviendo una vida en pecado, ustedes están sin Cristo, se han olvidado de lo que Cristo hizo por ustedes. Ahora sabemos que la ley, recuerden que la ley nos hace ver nuestro pecado y nos conduce a Cristo. Nadie de los que está aquí se va a salvar por no ser borracho. Tú puedes decir, bueno, yo dejé el alcohol, yo dejé las drogas, yo dejé la infidelidad, la mentira. Eso es bueno, pero si no estás en Cristo, de nada servirá que hayas dejado todo eso. Y es lo que llegaremos ahí en algún tiempo. Así que, mis amados, por naturaleza, el ser humano se siente inclinado a trabajar haciendo buenas obras para salvarse, hermanos. Y ellos piensan que deben hacer ciertas cosas para satisfacer a su Dios, pero es un Dios que no es el Dios de la Biblia, hermanos. Y si haces lo suficiente, vas a ser aceptado y vas a recibir las bendiciones de Dios. De hecho, mucha gente sin Cristo cree que porque tiene bienes en este mundo está recibiendo el favor de Dios. Y no es así siempre, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque aún, hermanos, el Satanás dice que él es el príncipe de este mundo, que él está como un león rugiente, atado. Sabemos que él está buscando a quien devorar y él va a tratar de hacerte ver que aún las bendiciones que tienes en esta tierra vienen de Dios. Probablemente no. Probablemente tus esfuerzos y todo lo que haces no están viniendo del Señor. ¿Recuerdan cuando Satanás tienta a Jesús y le dice que todo eso le dará si postrado lo adora? Aún el ser humano cree que tener cosas, hermanos, lo hace aceptado por Dios y no es así. Así que, mis amados, la verdad es que la salvación es por gracia, hermanos. Recibir la herencia que Dios le dio a Cristo porque Él es el heredero, hermanos, recibir estas bendiciones de Dios, hermanos, totalmente como un regalo, porque, mis amados, esto proviene solo de su bondad, de su amor, de la obra de Cristo, de que Cristo aplacó la ira para que ahora tú y yo podamos recibir esa misericordia sin ningún mérito. Eso es lo que ofrece Cristo, hermanos, salvación por gracia para todo aquel que reconozca que es pecador. Ahora, la primera parte, entonces el tema, hermanos, que les decía al principio, es, ¿eres conocido por Dios? Quiero que nos preguntemos eso, hermanos, que nos autoexaminemos. Si el día de hoy muriéramos, uno o dos, o todos los que estamos aquí, hermanos, seremos conocidos por el Señor. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice a un grupo de personas que practicaban el mal y robaban dinero y hacían cosas terribles, les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad o hacedores de maldad. Entonces, mis amados, el primer punto es, ¿eres conocido por Dios? Vean el versículo 8, mis amados. ¿Eres conocido por Dios? Porque puedes decir que tú conoces a Dios, pero dice el apóstol Pablo en esta porción, hermanos, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Ahora lo leo en la NTV, que me gustó como dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Y mis amados, cuando tú y yo entendemos que probablemente habíamos hecho un Dios a nuestra imagen, hermanos, es algo que cuando alguien nos predica el evangelio, nos abre nuestro entendimiento. Ahora, mis amados, es claro que el apóstol Pablo quiere recordarle a la iglesia que ellos estaban adorando cosas que no eran Dios. Y hubo un tiempo en el que nosotros también, hermanos, adorábamos conociendo otras cosas y no era el Señor. Ahora, cuando tú y yo conocimos que habíamos roto la ley, es ahí donde la ley escrita en nuestro corazón, dice Romanos 2:14, hermanos, nos mostró que estábamos adorando a dioses falsos. Ahora, mis amados, no se puede encontrar un conocimiento de Dios fuera de Cristo. Probablemente tú has platicado o tú aún creías antes que por creer en Dios ibas a ser salvo. Bueno, creer en Dios no es suficiente. Aún dice Santiago que los demonios, ¿recuerdan? Creen en Dios y ¿qué?
tiemblan, ellos lo conocen, hermanos. Aún los demonios y el mismo Satanás fue creado por Dios. Entonces, creer en Dios no te salva. Creer en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, sí. Y eso es muy diferente. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, creer en Dios no es suficiente para obtener la salvación. Y mis amados, el apóstol Pablo en Romanos, quiero que vayan conmigo a Romanos 1, va a explicar un poco esta parte. Romanos capítulo 1. Y dice Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 habla de cómo la ira de Dios está sobre todos aquellos que no han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Vean, porque habiendo, ¿qué, hermanos? Conocido a Dios, o sea, eran personas que conocían, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus maneras de pensar, en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron necios. Entonces, aun cuando la gente rechaza a Cristo, aún yo recuerdo, hermanos, como Pablo lo va a explicar más adelante, cuando nosotros nos empezaban a hablar de Cristo y rechazábamos a Cristo, hermanos, creo que el Señor nos iba entregando a hacer más pecado. Eso sucedió con los Gálatas, hermanos. Ellos adoraban otros dioses falsos. Pablo llega y les predica el evangelio y poco tiempo después estaban volviendo a perderse, creyendo que tenían que hacerle la circuncisión a los hombres y guardar ciertos mandamientos para salvarse, hermanos. Ahora, es interesante, mis amados, porque aun cuando Dios ya te ha llamado a que te vuelvas a Él, a que confieses tu pecado y te apartes, y tú y yo somos necios, hermanos, el Señor nos puede entregar a que hagamos cosas terribles. Nuevamente, si tú estás en Cristo, no perderás la salvación. Pero si tú decides no volver al Señor y hacer tu voluntad, bueno, el Señor te puede entregar a hacer cosas que ni te imaginas. Y aún en esto, mis amados, dice aquí el apóstol Pablo, vean el versículo 22, profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios, y el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué, hermanos? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Por qué la gente adora tantos dioses falsos, hermanos? Porque el Señor los entregó a una mente reprobada. Ahora, aún nosotros, hermanos, en Cristo debemos tener cuidado, porque el Señor, hermanos, con quien va a tratar es con su iglesia para hacernos como Cristo. Y debemos tener cuidado cuando empecemos a separarnos o alejarnos del Señor y hacer nuestra voluntad. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, les está recordando que ellos antes de conocer a Cristo hacían barbaridades. Bueno, ahora en Cristo deben vivir una vida diferente, con la mirada puesta en Él. Ahora, regresen conmigo a Gálatas capítulo 4. Entonces, mis amados, cuando tú y yo conocemos del Señor, cuando tú y yo conocemos de lo que Cristo hizo, pues el Señor va a corregir lo deficiente en nuestras vidas. Ahora, vean el versículo 9. Dice lo siguiente: mas ahora, desde ahí de donde saqué el nombre o el tema, hermanos, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Siendo conocidos por Dios. Ahora, mis amados, ¿eres conocido por Dios? ¿Realmente entiendes, como te compartí al principio en Apocalipsis, estás vestido de lo que Cristo ya hizo por ti? ¿Estás recordando que estás escondido, como cantábamos en una de las alabanzas? ¿Estás escondido en Cristo sabiendo que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada te puede separar de su amor? ¿Estás convencido de que si hoy mueres, el Señor te va a decir, bien, buen siervo fiel, bienvenido? ¿O estás sin Cristo? ¿Estás basando tu salvación en lo que tú logras hacer? ¿Estás basando tu salvación aún en que has venido a la reunión? ¿Algún día te bautizaste? ¿Algún día leíste la Biblia? Hermanos, debemos basar nuestra salvación en que Dios ahora me conoce por Cristo. No me conoce porque soy buena persona. Mis amados, si Dios mostrara lo que hay en el corazón, aún de un niño, creo que nos daría vergüenza ver lo que hay en nuestro corazón. Aún me decía Emma sobre Jeremías cuando dice que el corazón es engañoso y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Hermanos, podemos aparentar piedad, pero la pregunta es si realmente estoy en Cristo, sabiendo que mis pecados son muchos y que ahora en Cristo puedo ser declarado justo. No por lo que hago, no porque dejé de tomar, no porque dejé de visitar cantinas o bares, no, porque Cristo murió en mi lugar, únicamente. Y dice el versículo 9, mis amados, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué?
Siendo conocidos con Dios. Hermanos, esta era una iglesia que había conocido de Cristo, había entendido que su Hijo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, había dado su vida, hermanos, y ellos estaban volviendo a querer guardar los mandamientos para salvarse. Ahora, mis amados, esta es una expresión llena de un significado glorioso, porque escuchen, significa más que el hecho de que Dios tuviera un conocimiento de ellos, sino que, mis amados, significa que Dios, en su misericordia, hermanos, nos visitó a nosotros, hombres y mujeres miserables pecadores, hermanos. Y en ocasiones, cuando estamos en Cristo, olvidamos que éramos miserables o que somos miserables pecadores. Y empezamos a basar nuestra salvación en que somos mejores que los que practican pecado, hermanos. Ahora, mis amados, que Dios nos haya visitado a pesar de nuestro pecado, hermanos, no deberíamos olvidarlo. Que hemos sido reconocidos como propios de Dios, mis amados. Esto debería ser algo que nos haga día tras día ser llenos del Espíritu Santo, porque aún en esto, hermanos, recordar a Cristo y su muerte y su resurrección por nosotros, hermanos, ¿qué habíamos hecho para salvarnos? Nada. Hay tres pasajes que quiero que vayan conmigo. Vayan conmigo a Deuteronomio 7, por favor. Y el pueblo judío, hermanos, aún el pueblo olvidó que ellos no eran los importantes, el importante era Cristo, y ellos empezaron a basar su salvación en lo que lograban hacer. Y vean lo que Dios le dice al pueblo. Deuteronomio capítulo 7, es el quinto libro de la Biblia para los que van ahí comenzando. Deuteronomio 7, y Dios les va a dar una advertencia. Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Mis amados, tú y yo éramos las personas más insignificantes. No había nada bueno en nosotros. Y Dios así nos rescató. Vean el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Mis amados, nosotros estábamos perdidos y el Señor nos llamó. El Señor nos escogió. ¿Qué vio en mí? Nada, hermanos. No había nada. Uno no puede decir, bueno, pero había pecado, sí, pero el pecado Dios lo odia, mas aún no había nada bueno en nosotros, hermanos. Y el Señor nos llamó. Vayan conmigo a Isaías 48, 11. Y este pasaje me encanta porque el profeta Isaías nos recuerda que es el amor de Dios, hermanos, es su misericordia, que ahora podemos nosotros acercarnos a Él. Isaías 48, 11. Vean lo que dice aquí el el profeta Isaías. ¿Ya lo tienen? Dice, por mí, por amor de mí mismo, ¿qué dice ahí? Lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Hermanos, aún Dios, hermanos, cuando escoge al pueblo, cuando los llama, cuando los vuelve a Él, hermanos, es por amor a Él. No es porque el pueblo empezaba a hacer las cosas bien, hermanos. Si vemos en toda la Biblia, el pueblo de que Dios había llamado, hermanos, se perdía muy regularmente. El pueblo se iba tras otros dioses, se iba tras sus amantes, lo compara Dios con un amante. Y yo creo que a los hombres no nos gustaría que nuestra esposa se fuera tras un amante. Bueno, cuando tú y yo vamos tras otros dioses, el Señor es un Dios celoso. Y aún por amor a Él, hermanos, nos va a volver. Daniel 9:9, vayan ahí conmigo. Perdón, Daniel 9:19, allá adelantito de Jeremías. Así que, mis amados, el Señor nos llama por amor a Él, no por algo bueno que estemos haciendo. Aún, mis amados, nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas bien. Empezamos a basar nuestra salvación en lo que hemos dejado de hacer. Vean lo que dice Daniel 9:19. Dice lo siguiente: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes. ¿Por qué, hermanos? Por amor a ti. Hermanos, aún nuestras oraciones deberían ser por amor a ti, Señor. Perdona mis pecados, por amor a ti, sálvame, por amor a ti, límpiame de mi maldad, guárdame de no pecar contra ti. Y luego dice, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oseas 14:4, vayan conmigo ahí. Ahorita les explico por qué estoy relacionando estos pasajes, que los tenía desde la semana pasada y no alcancé a llegar ahí, hermanos. Oseas 14:4.
Oseas, es allá delante de los profetas mayores. Oseas 14:4. Dice el profeta Oseas, hablando de parte de Dios, yo sanaré su rebelión. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Por qué nos ama? Por pura gracia. Los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, sabemos que la ira se ha apartado de nosotros por lo que Cristo hizo, hermanos. No por lo que he dejado de hacer nuevamente. Empezamos a basar, como los Gálatas, nuestra salvación en que creo en Cristo, pero ya dejé de hacer ciertas cosas. No es así, hermanos. Porque la ira de Dios se apartó de nosotros al momento de que creímos en Cristo, únicamente. Y eso nos debería llenar de gozo, hermanos, porque la ira de Dios ya no está sobre mí. La ira de Dios que estaba sobre mí, que día tras día yo no me daba cuenta y Dios estaba irado contra mí, como dice el Salmo 7, que es como una espada que está sobre nosotros, ya no está sobre mí. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa para los que están sin Cristo? Es como si Dios estuviera apuntando una flecha sobre ellos, hermanos. Así que, mis amados, el que el Señor nos haya conocido, aún desde el vientre de nuestra madre, hermanos, antes de la fundación del mundo, es algo en lo que yo no debería jactarme. Regresen conmigo a Gálatas, capítulo 4, hermanos. Entonces, la pregunta que yo les hago y estaré repitiendo es, ¿eres conocido por Dios? Porque puedes estar basando tu salvación en lo que hacías antes. Puedes decir, bueno, es que antes yo enseñaba, yo hacía. Hermanos, somos declarados justos y conocidos por Dios por Cristo únicamente. No es por lo que hacíamos, hermanos. Gálatas capítulo 4, ¿lo tienen? Y es ahí donde aún yo debo recordar lo que el apóstol Pablo decía. ¿Recuerdan? Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, mis amados, el día a día debemos recordar que el Señor nos conoce por Cristo, no por lo que logro hacer. Versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, y Pablo corrige, o más bien siendo conocidos por Dios. Vean la pregunta que Pablo va a hacer. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Y esta palabra débil tiene que ver con alguien que no tiene fuerza. La ley, hermanos, la ley es algo que nos muestra que no podemos cumplirla. Es como alguien que estaba debilitado. Y los Gálatas, hermanos, estaban volviendo a querer cumplir la ley para tener la salvación. Así que dice Pablo en esta pregunta, me llama la atención, hermanos, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vean lo que él va a responder. Versículo 10, guardan los días, ¿qué más? Los meses, los tiempos, los años. Ahora, mis amados, esto tiene que ver, hermanos, con que aún el apóstol Pablo, hermanos, estaba tan preocupado por ellos, hermanos, porque él les había mostrado que ahora nosotros podemos amar al Señor porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan este pasaje de Juan? Y mis amados, Pablo estaba preocupado de ver que hombres o la iglesia, hermanos, había sido perturbada, que habían sido tan bendecidos con el evangelio, hermanos, de la gracia de Dios, y que ahora a causa de la influencia de falsos maestros, hermanos, ellos estuvieran volviéndose atrás. Ahora, un verdadero creyente, mis amados, escuchen esto, no es una persona que deja de pecar y se esfuerza por obedecer, aunque un verdadero creyente, hermanos, va a obedecer. Un verdadero creyente va a querer obedecer al Señor, pero un verdadero creyente, mis amados, es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su propio pecado y de su propio corazón. Y es ahí, mis amados, donde cada vez más y más seremos más conscientes de la increíble bondad de Cristo. Mis amados, Él nos amó a pesar de nuestro pecado, como leíamos en los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor escogió al pueblo? Eran los más insignificantes. Él nos amó de pura gracia. No vio nada bueno a nosotros. Mis amados, un verdadero creyente es una persona que no descansa en sus obras, ni en lo que hace para ser aceptado por Dios, sino descansa en el increíble amor de Cristo, quien lo acepta y a pesar de sus malas obras, lo recibe y lo cambia, hermanos. Ahora, mis amados, estos Gálatas habían dejado de atesorar a Cristo con todo su corazón. Por eso dice el versículo 10 ahí, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hermanos, estos que habían llegado a la iglesia
Habían enseñado que los creyentes debían guardar los días sábados, que debían guardar ciertas temporadas de fiestas judías o años o fechas para que ellos pudieran ser aceptados por Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 15, mis amados. Ahora, Pablo, hermanos, estaba preocupado por ellos porque el apóstol Pablo les había predicado el evangelio, les había recordado a ellos, mis amados, que la salvación únicamente era por Cristo. Hechos capítulo 15, que es un pasaje donde nos hemos pausado o detenido y lo vamos a retomar terminando la carta a los Gálatas. Aquí es cuando Pablo regresa de su primer viaje. Ellos van contentos, hermanos, de que el evangelio fue predicado en otros lugares. Mucha gente se arrepintió, confesó su pecado, se bautizó. Y vean lo que va a pasar. Entonces, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vean el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba, ¿qué dice ahí, hermanos? Gran gozo. Hermanos, cuando la gente se empieza a arrepentir y a confesar su pecado, hay gran gozo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que el enemigo va a empezar a tratar de destruir. Sabemos que nada prevalecerá contra los que Dios salve, pero el enemigo tratará de poner tropiezo, hermanos, aún los que están leyendo ahorita la carta a los tesalonicenses que empezamos ayer, antier. Hermanos, dice que Satanás estorbó a Pablo para ir a visitar a la iglesia. Dios permite situaciones como esas para que nosotros nos gocemos en Cristo. Pero vean lo que pasa aquí. Y causaba gran gozo con todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hermanos, deberíamos maravillarnos cuando la gente se está volviendo al Señor. Versículo 5. Pero algunos, ¿de qué? De la secta de los fariseos que habían creído, dice esto, se levantaron diciendo, ¿es necesario qué? Circuncidarlos y mandarles que ¿qué? Guarden la ley de Moisés. Hermanos, vean lo que dice el 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios, ¿qué, hermanos? Escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, lean el 9 conmigo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. Ahora, hermanos, si el Señor ha hecho una obra en las personas, probablemente las personas no sean como tú o como yo en el momento que tú les compartas el evangelio. Pero si han creído en Cristo, hermanos, eso es suficiente. No deberías tú poner cargas en las personas de decirles que tienes que hacer esto, no puedes ir a fiestas, no puedes hacer esto. Hermanos, esas son reglas. Nada de eso va a salvar a las personas. Lo que va a salvar a las personas es que se arrepientan y crean en Cristo. ¿Qué pasaba con ellos? Tal vez tú no vas a obligar a alguien a que se circuncide, pero empiezas a poner reglas y decirle a alguien, no, es que mira, tienes que vestirte con pantalón y tienes que cortarte el pelo y tienes que, hermanos, esas son reglas. No es posible que aún nosotros pongamos cargas a las personas que aún ni nosotros hacemos, hermanos. O creo que al principio no las cumplíamos. Y aún en esto, hermanos, vean el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz tiene que ver con el cuello de los discípulos, ¿qué dice ahí? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lean el 11 conmigo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué? De igual modo que ellos. Hermanos, ¿de qué manera la gente que no hace lo que yo hago va a ser salva? Escuchando el evangelio, entendiendo la gracia de Dios, que Dios castigó a su Hijo para darnos salvación. Hermanos, eso es suficiente. De cierta manera, cuando el Señor hace una obra, la persona empezará a leer la Biblia, a orar, a confesarle a Dios sus pecados, pero probablemente en el momento que él conoce de Cristo, escucha de Cristo, no lo haga.
Y no porque no lo haga o no se vista como nosotros o no haga lo que yo hago, quiere decir que no es creyente. Si es una persona que se arrepiente y cree en Cristo y dice con su boca, aún dice Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Seremos salvos. ¿Cuál es el problema? Que empezamos a cargar a las personas como estos que se metieron a la iglesia y decirles que si no vienes de tal manera vestido, es más, si no vas a la iglesia cada domingo no eres salvo. Hermanos, aún puede ser alguien que en el momento él no tenga en su corazón congregarse, pero con que haya creído en Cristo, en algún momento el Espíritu Santo lo va a mover a congregarse. Nuestra tarea es predicar el evangelio a las personas. Porque podemos tener la iglesia llena, hermanos, podemos tener 40 o 50 personas, hermanos, pero si están sin Cristo, puede ser que estén aquí porque yo les dije que tienen que hacer el congregarse, mas no es algo del corazón. Así que, hermanos, tengamos cuidados. Nuevamente, regresen conmigo a Gálatas, en que queramos ser como esos judaizantes que tienes que guardar ciertas cosas. Hermanos, aún ahora está muy de moda que unos dicen, no, pues es que yo no celebro Navidad, eso está bien, pero si tú no la celebras, el que otro celebre no es pecado. El que otro ahora en Navidad ponga un árbol de Navidad no es pecado. La Biblia no dice que es pecado. Y no puedes hacer que los demás hagan lo que tú hagas porque para ti es pecado eso. No, ten cuidado de no poner cargas en otros que aún tú sabes que no son para salvación. Y aún en esto, mis amados, pues creo que el Señor tiene paciencia con nosotros porque creo que en ocasiones sí ponemos cargas en las personas. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar y empezamos a hacer algo que tal vez ni nosotros hacemos. Así que, mis amados, Gálatas capítulo 4, regresen ahí. Entonces, guardan los días, los meses, dice Pablo, los tiempos y los años. Versículo 11, ¿qué dice? Me temo de ustedes. Ahora, esto es importante. Me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué, hermanos? En vano con vosotros. Algún día tú has trabajado en algo y de repente dices, híjole, las mujeres, haciendo algo de comer y algo se pasó, se quemó, es como en vano. Bueno, Pablo está preocupado porque él dice, de nada sirvió que yo les hablara de que la salvación era por gracia, por fe, por creer en Cristo únicamente. O hombres alguna vez que han hecho algo y que alguien llegue y le dice, oye, creo que no era como lo esperaba que lo hicieras. Y uno pensó que había hecho el mejor trabajo. Bueno, hermanos, dice aquí Pablo, me temo de ustedes que haya trabajado, ¿qué, hermanos? En vano con vosotros. Dice la Biblia, pareciera que se contradice, que nada de tu trabajo en el Señor es en vano. Nada. Aún Pablo, hermanos, esto lo dice con una preocupación de hermano en Cristo. Porque vean cómo les dice en el versículo 12. Os ruego, ¿qué? Hermanos. Ahora, mis amados, Pablo estaba diciendo, hermanos, que la obediencia estricta a tales días, a tales festividades, hermanos, no tiene que ver nada con obtener la salvación que nos da Cristo. Nada, hermanos. Un cumplimiento rígido y afanoso, hermanos, a la ley de Moisés respecto a los días, a toda clase de reglas, ordenanzas, hermanos, estaba tomando el lugar en vez de que la salvación era por Cristo únicamente, hermanos. Así que, mis amados, debo tener cuidado de que aún yo al enseñar en el púlpito, hermanos, debo tener cuidado de que la gente es salva por arrepentirse y creer en Cristo únicamente. Ahora, mis amados, si la salvación es únicamente del Señor, ahorita lo cantábamos, la salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Hermanos, nuestra tarea es llevar a la gente a Cristo, no a nosotros, no que la gente sea como nosotros. ¿Qué pasaba con estos judaizantes o estos hombres perversos, hermanos? Ellos querían que la gente fuera como ellos y no como Cristo, y ahí tenemos que tener cuidado. Y es por eso que yo te preguntaba, ¿eres conocido por Dios? No por lo que has logrado hacer o lo que hacías antes o lo que estás haciendo hoy, por lo que Cristo hizo por ti. Nada más, ahí puedes descansar en este día. Ahora, mis amados, aquí tenemos el corazón, hermanos, de un verdadero pastor que teme porque ve a su rebaño encaminarse a una dirección peligrosa. No sé si alguna vez, mis amados, has tenido temor de que tu hijo tenga un accidente y vas al cuidado de él. Bueno, Pablo está preocupado más adelante. En el versículo 19, vean cómo les dice Pablo a ellos. ¿Cómo comienza? Hijitos míos. Pablo estaba preocupado porque ellos estaban desviando de que no era nada más creer en Cristo. Hermanos, la salvación de Génesis, Apocalipsis es por fe.
Todos aquellos que se arrepientan y crean en Cristo van a tener salvación únicamente. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo está temiendo por lo que pueda pasarles. Yo te pregunto, ¿tú tienes temor por tu esposa y los que tienen hijos por sus hijos, de que ellos estén seguros, que únicamente en Cristo están seguros? No en lo que logren hacer o no en lo que hayan hecho o lo que hayan realizado, sino en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Hermanos, habían sido declarados hijos de Dios. ¿Recuerdan? Versículo 7. Herederos de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Y nuevamente, ¿qué tienes que hacer para obtener una herencia? Nada. Recibirla. Alguien llega a tu casa y te dice, oye, Itzel, tu papá te dejó la tienda, la casa, te dejó todo a ti. Y dice, oh, no, caray, me lo dejó todo a mí. Sí, tú eres la heredera, tú puedes hacer lo que quieras con esa salvación. Bueno, ahora por Cristo, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que somos coherederos juntamente con él. ¿Qué hicimos, hermanos? Nada. Es que el día de hoy logré hacer media hora de oración. Eso está bien, pero eso no te hace mejor visto que el que ora 10 minutos o 5 minutos o 1 minuto. Así que, mis amados, ¿eres conocido por Dios? Ahora, vamos a ver también que no hay pretexto para predicar el evangelio. ¿Qué pretexto has puesto, en segundo lugar, para predicar el evangelio? Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad en el cuerpo, ¿qué hizo Pablo? Les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, ¿qué dice ahí? Os hubiera sacado sus propios ojos para dármelos. Ahora, mis amados, Pablo les dice, NTV lo dice de la siguiente manera: amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. ¿De cuáles cosas? Guardar ciertas leyes para salvarnos. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Mis amados, se estaban poniendo bajo la ley después de haberse convertido a Cristo, después de haber creído en Cristo, estaban volviendo a querer hacer cosas para obtener la salvación. Mis amados, amorosamente, como un padre le habla a sus hijos, él les estaba recordando que Cristo había hecho todo por ellos. Ahora, a Pablo, hermanos, en su vida sin Cristo, él era alguien orgulloso. Aun cuando dice el apóstol Pablo, creo que compartí el pastor Charlie un día, cuando dice que él pecaba, pecaremos para que la gracia abunde. En ese contexto, hermanos, aún probablemente decía que el pecado de Pablo era que había orgullo en su corazón. Había creer que él era un poco mejor y el Señor le mostraba que seguía siendo pecado. Y aún en esto, mis amados, Pablo seguía batallando probablemente con el orgullo, que él podía conseguir su propia justicia delante de Dios. Así que, hermanos, vayan conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 12. Dice Pablo, hermanos, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo para ver si logro hacer aquello por lo que también fui asido por ¿quién? Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué hacía? Extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el problema de nosotros es que cuando empezamos a crecer en Cristo, empezamos a ver a los demás como menos importantes que nosotros, como inferiores a nosotros. Y en nuestro corazón, que es engañoso y perverso, empieza a salir el orgullo y empieza a salir la soberbia. Aún podemos verlo en nuestro matrimonio, decir, bueno, creo que yo no soy tan pecador como ella. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios todos los días. Necesitamos recordar que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y decía alguien, tú debes recordar como que Cristo murió el viernes, hoy resucitó y mañana viene. Deberías recordar todo eso o lo que Cristo hizo por ti para que no te jactes y no te enaltezcas creyendo que eres mejor que los demás. Hermanos,
aún en esto, regresen a Gálatas, Pablo, hermanos, no tuvo un pretexto porque aún dice que había una enfermedad en su cuerpo, hermanos, y él aún así les anunció el evangelio. Ahora, ¿qué impedimento tenemos para anunciar el evangelio a las personas? Nada, hermanos. Creo que no estamos enfermos, creo que no estamos tirados en una cama de un hospital. Hermanos, tenemos la oportunidad de anunciar el evangelio ahora. ¿Por qué no lo hacemos? Probablemente estoy más pensando en mí, en las cosas de este mundo, en las cosas temporales, que en lo eterno. Hermanos, Cristo viene pronto, por eso dice Pablo en varias ocasiones, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, podemos estar en Cristo y estar dormidos. Por eso Pablo nos recuerda que aún él, hermanos, a pesar de su enfermedad, fíjense, regresen ahí a Gálatas, Gálatas capítulo 4, dice que cuando él les predicó el evangelio, versículo 13, lo hizo a pesar de una enfermedad. Ahora, el apóstol dice, mis amados, que se debió a una enfermedad tan severa, tiene que ver con una enfermedad muy severa, hermanos, que él les predicaba el evangelio en esa primera ocasión, Hechos capítulo 13, que probablemente en una ocasión leía, recuerdan que Juan Marcos iba con él y de repente Juan Marcos se va. Probablemente Juan Marcos lo vio enfermo y mal y dijo, bueno, pues como que esto no me suena bien, y es cuando Marcos se regresa. Más adelante en Hechos 16 vemos que Bernabé quería llevarse con él a Marcos, ¿recuerdan? Y Pablo dice, yo no me lo llevo, llévatelo tú, yo no me lo voy a llevar, y ahí se separan. Aún en esto, mis amados, decía un comentarista que esta enfermedad probablemente hizo que Juan Marcos volviera atrás, hermanos. Y aún veremos, hermanos, que habrá muchos de los que ruego a Dios que no seamos nosotros, pero veremos personas que lleguen aquí, hermanos, que no estén al final, hermanos. Ellos empezarán a ver las dificultades, hermanos, y, y se volverán atrás. Ahora, Pablo le tiene que recordar esto a Timoteo. Vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque probablemente Timoteo estaba olvidando esto que había pasado. Segunda Timoteo, capítulo 2, 3, perdón, versículo 10 y 11. 3:10, ¿lo tienen? Y Pablo le tiene que recordar a Timoteo esto, hermanos, y nos lo recuerda a nosotros. Pero tú has seguido, ¿qué? Mi enseñanza, mi doctrina, conducta. Ahí hay un ejemplo, hermanos. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. O sea, Pablo fue un ejemplo. Aún por eso Pablo dice, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿hay personas que nos deberían imitar a nosotros? Y uno dice, híjole, creo que no. Bueno, creo que no estamos conscientes de lo que Cristo hizo por mí, por lo tanto, no puedo decirle a nadie que me imite, pero Pablo le dice, acuérdate de mi conducta, de mi fe. Vean el versículo 11, persecuciones, ¿qué más? Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, esta es la región de los Gálatas, persecuciones que he sufrido, y de todas las cosas que, hermanos, ¿quién lo libró? La sabiduría de Pablo, el Señor. Ahora, vean el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué, hermanos? Ahora, si tú crees que seguir a Cristo te va a quitar los problemas, creo que te has hablado algo que no es verdad, porque seguir a Cristo, hermanos, va a traer persecución. No solo es creer, sino también es padecer. Y parte del padecimiento es ver mi pecado, ver a Cristo y decir, Señor, sigo pecando, ayúdame. Va a haber personas que ya no quieran estar en comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida apartado del pecado, con luchas en las cuales podemos estar con otros que lleven nuestras cargas. Y aún en esto, mis amados, dice Pablo, regresen a Gálatas, que Pablo en medio de la enfermedad, hermanos, en medio de la persecución, en medio de todo esto, hermanos, siguió predicando del Señor. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque lo que Pablo va a decir a continuación es algo que deberíamos recordar nosotros. Gálatas capítulo 4.
Porque Pablo, hermanos, al reprenderlos, hermanos, como que va a ser mal visto. Y dice el versículo 16, me he hecho pues, ¿qué? Vuestro enemigo. ¿Por qué, hermanos? Por decirles la verdad, mis amados. Al reprender a otros, debemos cuidar de convencerlos de que nuestra reprensión, hermanos, viene de una sincera consideración de honrar a Dios, del bienestar de ellos. Hermanos, creo que tú y yo no queremos un bien, un mal de alguien, queremos un bien, pero la persona no lo puede ver probablemente. Y el apóstol recuerda que los Gálatas, hermanos, a pesar de que lo vieron, dice aún que ellos se hubieran quitado sus ojos. Y esto llama mi atención, hermanos, porque el que Pablo estuviera enfermo, algunos dicen que había sido malaria de lo que se había enfermado, que era muy común en ese tiempo. ¿Alguien sabe qué es la malaria? Es una enfermedad infecciosa como el COVID, vamos a trasladarlo al COVID. Grave, hermanos, que se provoca por un parásito y se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos, como el dengue, ¿verdad? El dengue se transmite. Ahora, fíjense lo que provoca. Hasta ahorita lo pensé que es similar. Provocaba una fiebre alta, escalofríos, gripe, anemia. Ahora, siendo común en zonas como esta de los Gálatas, pero escuchen, es prevenible y era curable, pero podía ser mortal si no se trataba a tiempo. Como es dengue hemorrágico, o ¿cómo se le llama? Bueno, Pablo aún a pesar de que estaba enfermo, algunos dicen que Pablo también había perdido como su vista. ¿Recuerdan cuando conoció a Cristo y él perdió su vista? Bueno, no dice exactamente qué pasó, pero en medio de la enfermedad, hermanos, Pablo siguió predicando de Cristo. En medio de la enfermedad, no debes de usarlo como, ay, bueno, pues ahora aquí en el hospital no voy a predicar. Hermanos, platicaba con alguien en esta semana que aún probablemente Dios tiene que enfermarnos para llevarnos a un hospital a que prediquemos el evangelio. ¿Y qué tenemos que esperar para que yo, que ya conozco de Cristo, lleve el evangelio? No a un hospital, hermanos. Tal vez a los vecinos, a los que viven de mi familia que no he visto, hermanos. Hermanos, ¿qué tenemos que esperar a ir a predicar el evangelio? A la cárcel. Aún en esto platicaba con alguien en esta semana, el chinito, no recuerdo cómo se llama, y él me decía, yo conozco al encargado del cerezo. Yo decía, bueno, pues el Señor nos permite conocer a estas personas para aún, antes de que alguien lo lleven a la cárcel, pues ir a predicar el evangelio, hermanos. Y aún en esto, creo que los Gálatas, hermanos, estaban siendo seducidos, ¿recuerdan? Habían ensuciado su mente porque ellos sabían que la salvación era por Cristo. Así que, mis amados, como cristianos, no debemos de dejar de decir la verdad. Escuchen esto, por temor a ofender al prójimo. No debemos de dejar de confrontar el pecado del esposo, de la esposa, de los hijos, por temor de que ya no quieran hablarme bien. Hermanos, es por el bien de ellos. Aún como pastor, hermanos, mi tarea no es como pasar por alto el pecado. Mi tarea será corregir lo que está mal en mi vida para poder corregir la que está mal, la vida que está mal de los demás. Dios me pedirá cuentas. Ahora, los falsos maestros, hermanos, estos que estaban engañando a la iglesia, hermanos, eran hombres astutos y ellos pretendían, escuchen esto, el afecto de las personas, pero no eran sinceros y no eran rectos. Tengo una nota al final, hermanos, que había escrito. Vayan conmigo a Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 15, que vino a mi mente en esta semana porque estudiaba un poco ese pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 15. Segundo de Samuel 15. Y es un ejemplo que vino de Absalón, hermanos, alguien egoísta. Dice, segundo de Samuel 15, ¿lo tienen? Aconteció, versículo 1, voy a leer los primeros 6, 7 versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos. ¿Quién es Absalón? Hijo de David. Y 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, vean esto, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey, ¿quién era el rey? David, es su padre, que venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de cuál ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas. Era un adulador, hermanos, y justas,
mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Como que él no hablaba, por ejemplo, las cosas de parte de Dios, él las hablaba para ganar a la gente para él. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él y extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón ¿de quién? Hermanos, vemos en él un corazón pecaminoso, porque aún regresando a la carta a los Gálatas, regresen ahí, estos que seducían a las personas, hermanos, no era para llevarlos a Cristo, era para hacerlos como ellos, y nosotros tenemos que tener cuidado de que la gente sea como nosotros y no sea como Cristo. Aún los que tienen hijos, hermanos, el propósito de que ustedes tengan la autoridad de sus hijos, leían en las cartas de
perdón, hermanos. Gálatas 6, no pasa nada, yo tampoco me fijé. Gálatas 6, dice versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, vean esto, hermanos, en alguna falta, vosotros que ¿qué? Que sois espirituales, ¿qué deben de hacer? Restáurenle con espíritu de ¿qué, hermanos? Mansedumbre, considerándote ¿a quién? A ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hermanos, aun si yo veo a mi hermano que está pecando en algo que yo ya había pecado, bueno, mi tarea es ir con esa persona en amor, recordarle el evangelio, recordarle lo que Cristo hizo por él, para que esa persona pueda ser restaurada. Hermanos, aún la disciplina tiene que ver con el propósito de Dios de restaurar a las personas. Aún el ejemplo que habla Pablo a los corintios, hermanos, de la Santa Cena, la disciplina que estaba sobre la iglesia era para que ellos se volvieran al Señor, hermanos. Entonces, mis amados, regresen a Gálatas capítulo 4. Pablo dice, hermanos, Pablo quería ver la reacción, hermanos. Pablo decía, me he convertido en un enemigo por servirles de esa forma. ¿Parecerá que tú y yo somos enemigos del otro cuando corrijamos o veamos un pecado en alguien más? Pero aún en eso, mis amados, el decir la verdad, hermanos, va a traer problemas. No deberíamos sorprendernos. ¿Cuál va a ser su reacción, hermanos? Ellos no pueden tolerar la verdad. Sería como la mujer necia, pone un ejemplo, un hermano, que rompe su espejo, escuchen esto, o hombres también, no sé si también los hombres seamos igual de vanidosos, pero dice él, sería como la mujer que rompe su espejo porque le empieza a mostrar arrugas en su cara. Hermanos, las arrugas van a aparecer. Y sería como romper el espejo para no ver las arrugas, pero las arrugas seguirán apareciendo. O las canas, ¿verdad? O algo empezará a aparecer. Bueno, sería necedad que yo dijera, bueno, no es tan importante. Ya no teniendo el espejo no me voy a ver, hermanos. Cuando hay pecado, hermanos, dice Proverbios 28 que el que confiesa su pecado, ¿recuerdan? Y se aparta. ¿Alcanza qué? Misericordia. Hermanos, estamos aquí, aún probablemente el día de hoy practiqué algún pecado en mi corazón, ira, enojo, falta de paciencia, falta de amor por mi esposa, falta de algo, hermanos, y aún en eso debo recordar a Cristo. Y si mi esposa está batallando con algún pecado, debo recordarle el evangelio. No es decirle, tú eres una pecadora, no. Esa misma gracia que yo recibí, la necesita ella, o la necesitan tus hijos, o la necesita un hermano. Así que mis amados, dice este hermano, serán como los miembros de algunas iglesias que solo quieren que su pastor les hable diciendo cosas bonitas. Hermanos, la posición de Pablo tenía que ver porque siempre, hermanos, en todas las áreas de su vida, él seguía hablando la verdad en amor. Y hablar en amor en ocasiones va a traerte problemas. Va a haber dificultades. Así que, hermanos, dice el versículo 17 en la NTV, escuchen esto, estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren hacer es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, como a Absalón, ¿recuerdan? Que quería ganar el corazón de la gente. No quería hablarles tal vez del pecado, que era muy diferente que fueran con David y David les decía lo que tenían que hacer. Hermanos, ahora nosotros cuando vamos a la palabra y vemos ahí nuestro pecado, aun si al principio cuando leíamos del pecado, si vemos que hay en mi corazón celos o pleitos o ira o soberbia o altivez, veíamos con los varones cuando dice Pablo a los filipenses que tengamos a los demás por encima de nosotros, o aún puede haber orgullo o soberbia en mí. Bueno, Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, mis amados, lo que los judaizantes querían hacer, hermanos, era que estos hermanos permanecieran bajo la influencia de Pablo. Así que, mis amados, al reprender a los otros, debemos cuidar, escuchen, de convencerlos de que nuestra reprensión viene de una sincera consideración de honrar a Dios y el bienestar de ellos, hermanos. Cuando tú y yo reprendamos a alguien, como dice Gálatas, hazlo con misericordia, teniendo cuidado de ti mismo. Mis amados, bueno es siempre ser celoso. Yo creo que es bueno. Ayer platicamos con mi esposa sobre la santidad.
¿Qué es realmente la santidad, hermanos? La santidad es estar, entre más cerca de Cristo estemos, aún un pensamiento, una palabra, empezamos a ver qué es pecado, hermanos. Y recordar que esa santidad la obtengo no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. Así que, mis amados, es bueno para la iglesia una exhortación. Así que, mis amados, estos hombres tenían un interés en ganarse a los Gálatas, pero no lo hacían con un motivo apropiado. Tengamos cuidado de esto, hermanos, de querer ganarnos. No trataban de ayudarlos. Pablo estaba preocupado para ayudarlos a que fueran a Cristo, hermanos. Ellos actuaban por motivos egoístas. Y es lo que hacía Absalón, hermanos. Esa nota la tenía al final. Estaba planeando tomar el lugar de David, dice el hermano Joel Vicky, y llamar a ganar el corazón de las personas con adulación, como ganándose el favor de ellos, no haciéndoles ver lo malo que estaba pasando, o alguna situación que solo David podía arreglar. Así que, hermanos, debemos tener cuidado cómo usamos lo que sabemos aún de la Biblia, hermanos. Porque aún podemos usar la Biblia, hermanos, para hacer que la gente sea como nosotros y no como Cristo. ¿Sí? La semana que entra continuaremos con el versículo 19 y 18. Pónganse de pie, lo leemos y oramos. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Mi Dios, en esta tarde